Un gusto saludarles alumnos y alumnas de noveno grado para compartir con ustedes el contenido de la semana 9 del año 2022 de la asignatura de lengua. El contenido se llama discursos orales. Respondemos las preguntas y las compartimos. ¿Cuál es el contexto comunicativo donde se encuentran? Dice, pero antes vamos a leer este diálogo. Te explico cómo va el caso y así seguimos leyendo la novela policial, ¿verdad? Si necesitas apoyo me avisas. Gracias, porque casi no me acuerdo y yo quiero seguir leyéndola. Pero no comprendo el significado de calle en morgue. ¿Me explicas? Y en este contexto nos preguntan dónde se encuentran. El contexto en comunicación es el conjunto de condiciones en las que se produce la transmisión de un mensaje. Es el entorno o situación extralingüística que rodea e influye a la acción comunicativa. Por ejemplo, el contexto en el que están estas dos personas que están participando en este diálogo es lo que nos están consultando en este momento. Por eso la respuesta va orientada a cuál es el contexto comunicativo en este caso. Luego dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la información o experiencia que el interlocutor 1? El mensaje del interlocutor 1 es que cuando no podemos resolver un problema basta con quejarnos o mostrar que nos sentimos indignados. ¿Cuál es la respuesta del interlocutor 2? De agradecimiento, luego pide ayuda para que le expliquen el significado. ¿Cuál es el acuerdo al que llegaron ambos? Seguir con la lectura de la novela para comprenderla en su totalidad. Luego vamos con las siguientes portadas de novelas policíacas. Aquí tenemos La hija del tiempo, El vuelo eterno, El espía que surgió del frío, Sherlock Holmes. ¿Conoces alguna de estas novelas? Sí. ¿Qué información conocemos sobre ellas? Que tratan sobre investigaciones de hechos violentos o crímenes. ¿Qué elementos tienen en común las portadas? La imagen o ilustración tienen en común para captar la atención del lector. ¿Qué elementos creemos que debe de tener una novela policíaca? Crímenes, personas sospechosas, pistas falsas y los criminales. De acuerdo, vamos ahora a la siguiente situación comunicativa. ¿Y entonces qué significa patojo en la novela de guatemalteco que leemos? Fíjate que eso estaba buscando en internet, porque al parecer patojo se refiere a los niños, es decir, cipote. Respondemos en el cuaderno. ¿Cuál es el contexto comunicativo donde se encuentran? Hablan de la novela guatemalteca. ¿Qué tipo de relación tienen? Comunicativa. ¿Por qué razón llegan a un acuerdo? Encuentran un significado sobre el término desconocido. ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegan sobre una palabra? Ambos coinciden en la definición de una palabra desconocida, en este caso patojo. Vamos a leer sobre el discurso oral. Es una acción comunicativa cuyo fin es exponer o comunicar un tema determinado a un oyente. Se da tanto en una conversación informal entre amigos y familiares como frente a un público en particular. Exposición de un tema en clase, disertación en un auditorio. El éxito de la comunicación entre los hablantes es cuando a través del diálogo ambos comprenden o comparten el mismo sentido de la información. Hay tres formas de negociar en el discurso oral: hablar para gestionar la interacción y convivencia social, hablar para aprender y hablar para aprender a hablar mejor. Leamos el significado y el contexto. El significado de las palabras se da por el contexto en el que han sido usadas por los hablantes. Esto debido a los espacios temporales y el mismo diálogo establecido por los interlocutores en el momento de la situación comunicativa. La clave para comprender el mensaje es el contexto, entendido como el entorno en el que se produce el acto comunicativo. Por ejemplo, la palabra banco hace referencia a un asiento en el que pueden sentarse varias personas o a una institución financiera. Va a depender del contexto en el que se pronuncie. La palabra hoja hace referencia a una parte de la planta, como también puede hacer referencia a una hoja de papel, etc. Vamos luego con la novela policíaca. Las características: se usa un método de investigación intuitivo. El detective mantiene el suspenso durante la investigación y la sorpresa final al descubrir al culpable del crimen. La definición: es una narración extensa que cuenta el sentido o el misterio de un crimen y la búsqueda del culpable por un detective. El policial enigma: mucho misterio, ambiente cerrado y pequeño. El policial problema da pista al lector para que deduzca. Y la novela negra con enfoque realista con matices políticos, sociales y urbanos. ¿Cuáles son los elementos de la novela policíaca? Hay un crimen, un detective y pistas de la investigación, un asesino o culpable, personajes testigos, un ambiente o lugar propicio para la investigación.
La estructura consta de inicio, nudo y desenlace, y los personajes: investigador policía, el asesino o culpable y personajes secundarios. El ambiente donde se realiza el crimen se convierte en el lugar propicio para realizarlo. Regularmente es un lugar urbano pero cerrado, solitario. Otras veces es un lugar muy alejado de la ciudad y muy solitario. Vamos a lo siguiente: el perro de los Baskerville. Lee el fragmento del cuento. Vamos a leerlo. Es un texto bastante amplio. Lo van a leer ustedes cuando tengan la posibilidad de hacerlo, tal vez en la quietud de su hogar o en el centro escolar. Pero ¿cuáles son las preguntas que se vienen al respecto? ¿Qué sucesos se narra en el fragmento? Narra la noche en que murió Hugo Baskerville en 1742. Fue perseguido por un sabueso enorme que desde ese momento ha perseguido a todos los descendientes de esta familia. Según la estructura del texto narrativo policial, ¿cuál es la parte presentada? La parte presentada son los relatos policíacos que constituyen en un escenario en el que el narrador se da cuenta de ella a través del relato parte. La discusión presentada a lo largo de este documento se ha centrado en el texto, quien al crear el escenario narrativo debe configurar las posiciones. Desde el ambiente describe el ambiente en el que suceden las acciones. La novela está principalmente ambientada en Dartmoor, en Devon, un condado del oeste de Inglaterra. Investigo sobre los clásicos detectives creados por la literatura en el siglo XX y verifico la similitud con los detectives conocidos que aparecen en el cine y la televisión actualmente. Algunos de los clásicos detectives son Sherlock Holmes, Holland Marsh y Jason Haley, Philip Marion, Miss Marple, Mystery Inc., Hercules Poirot. Estos son algunas de las actividades más sobresalientes que presenta el contenido de la semana 9 de Lengua, 9º grado del año escolar 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.